Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarte en el programa del día de hoy. En junio es un mes muy importante para nosotros como geriatras porque es un mes en donde concientizamos acerca del abuso y el maltrato en las personas mayores. Cada 15 de junio conmemoramos este día y es una fecha importante para reflexionar, concientizar y pensar acerca de las personas mayores que son un grupo muy vulnerable y esperaríamos que no, pero la realidad es que sí tienen mucho riesgo y sufren de mucho maltrato y abuso. ¿Qué es el maltrato en el adulto mayor? El maltrato a una persona mayor va a consistir en un acto o varios actos repetidos que llegan a causar un daño o sufrimiento en la persona mayor o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños, o sea, la negligencia en el cuidado de las personas. O sea, el maltrato puede ser por hacer o por dejar de hacer cosas que sean adecuadas o favorecedoras para la salud de las personas. Es importante que generalmente el maltrato en las personas mayores y en realidad cualquier tipo de maltrato, la relación que el maltratador tiene con la persona maltratada, pues generalmente es una relación de confianza, ¿no? Y esto es lo más triste, más en nuestra población de personas mayores, que las personas cuidadoras en las que se tiene la confianza son las que llegan a violentarlas. Este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos y puede manifestarse de muchas formas. Hay muchos tipos de maltrato en las personas mayores. Puede ser maltrato físico, ¿no? Que es la violencia física, los golpes, maltrato sexual, abuso o maltrato psicológico o emocional, el maltrato o el abuso financiero o económico o causas materiales, el maltrato por abandono o por negligencia y desatención, en donde no se dan los cuidados, ya decíamos, adecuados a las personas mayores. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué está pasando en el mundo? El maltrato a las personas de edad es un problema que es muy importante en la salud pública. De acuerdo a una revisión de la Organización Mundial de la Salud, donde se revisaron 52 estudios realizados en 28 países de diversas regiones en todo el mundo y se hizo en 2017, abarcó todo un año de estudio en estas regiones. Una de cada 6 personas de 60 años o más, o sea, el 15.7% de este grupo de edad, sufrieron alguna forma de maltrato. Aunque no hay muchos datos rigurosos al respecto, esta revisión permite estimar la prevalencia de personas mayores que en el mundo sufren de abusos y de maltratos. Lamentablemente, al ser un problema en donde la sociedad hablamos poco de esto, disponemos de pocos datos sobre el alcance de problemas en instituciones como hospitales, en instituciones de residencias de cuidados de enfermedades crónicas o de personas mayores y otros centros de atención crónica, ¿no? Entonces, si este estudio donde se revisaron 52 estudios a lo largo de un año en 28 países, habla de una prevalencia estimada de 15.7 en la comunidad. Obviamente estos datos podrían traspolarse o podrían ser inclusive números mayores y cifras más alarmantes en instituciones que brindan cuidados de salud. Ahora, con todo una revisión de los estudios estos recientes en el tipo de maltrato en las instituciones, el 64.2% del personal trabajador de este tipo de instituciones refirió haber cometido alguna forma de maltrato en el año antes del que hablamos, en el que hicimos el examen, ¿no? Entonces, más de la mitad de las personas que trabajan en instituciones donde hay cuidados a personas mayores refieren que han hecho algún grado o algún tipo de maltrato. Y entonces este es un número brutal. En el último año, aproximadamente una de cada 6 personas, lo que decíamos de 60 años, sufrió o ha sufrido algún tipo de maltrato en entornos comunitarios y no nada más en la casa. El maltrato y la discriminación hacia las personas mayores lo podemos sufrir también a manera social, comunitaria e institucional, o sea, en un banco, en un supermercado, en una institución de gobierno. Las tasas de este tipo de maltrato en las instituciones, como en las residencias de ancianos y los centros de atención crónico que decíamos son elevados, ya decíamos que hasta el 60% de los trabajadores refieren que han realizado algún tipo de maltrato y
pues esto es 2 de cada 3 trabajadores que han hecho esto, ¿no? Estos sucesos obviamente llevan a grandes lesiones físicas, pero también psicológicas, emocionales prolongadas. Y se prevé que este problema aumentará en muchos países debido al rápido envejecimiento de la población, ya que no tenemos la infraestructura social, cultural y económica de soportar a tantas personas mayores. Las personas mayores de 60 años se va a duplicar con creces y de 900 millones que había en 2015 va a pasar a 2.000 millones en 2050. Entonces tenemos una tarea muy importante para estar reflexionando y concientizando acerca de este problema que se viene con mayor ímpetu en las próximas décadas. Y la magnitud del problema en realidad es muy grande. ¿Cuáles son los tipos de maltrato? Ya lo decíamos, que puede ser un maltrato físico, que es la violencia física, golpes, rasguños, jalones, empujones, esa es una violencia física, pero también está el maltrato psicológico, el maltrato económico, el maltrato por negligencia y el abuso sexual. La prevalencia general, ya decíamos que es más o menos 15.7% de las personas mayores de 60 años. 60 años ni siquiera es una persona en realidad vieja, ¿no? Es un adulto mayor, joven. El maltrato psicológico es el maltrato que es el más prevalente en México y también en el mundo, seguido por el maltrato físico, el maltrato económico, después el maltrato por negligencia y desatención, el maltrato físico es el penúltimo, y también existe maltrato sexual en las personas mayores, siendo menor al 1%, pero es igual de importante hablar de él. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el maltrato en las personas mayores? Pues bueno, las consecuencias físicas, está de más decir, ¿no? Que una lesión, un golpe puede llevar a una fractura, una caída, mayor pérdida de la independencia y funcionalidad, así como la autonomía de la persona mayor, pero también tiene consecuencias mentales, ya decíamos, emocionales, psicológicas, económicas y sociales. Por ejemplo, las lesiones corporales que decíamos, una defunción prematura, ¿no? O sea, una persona que es maltratada y dañada puede complicarse más sus enfermedades y entonces tener una mortalidad prematura, pero en la esfera cognitiva y emocional, pues se puede acompañar, por supuesto, de depresión, también de ansiedad, también de miedos, inclusive deterioro cognitivo, ruina, o sea, esto puede ser tan importante como llevar a la ruina económica de la persona mayor y la necesidad o la utilización de ingresar a estas personas mayores maltratadas a instituciones o residencias para ancianos. Para las personas mayores, las consecuencias de este maltrato pueden ser especialmente graves y las recuperaciones pueden llevar más tiempo que en otros grupos de edad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué es lo que se ha visto en los estudios que pone a una persona mayor en riesgo de ser maltratado? En realidad existen numerosos factores de riesgos que se dividen especialmente en 4 categorías. La primera categoría es los factores de riesgo del adulto mayor. O sea, ¿qué pasa que el anciano, qué pasa en el cuerpo o en el estado físico del anciano que lo hace propenso a ser maltratado? La dependencia, ¿no? O sea, entre más dependiente es la persona mayor, más riesgo tendrá a ser maltratado. Deterioro cognitivo, las personas mayores que viven con demencia o algún grado de demencia tendrán más riesgo a ser maltratados porque la propia enfermedad hace que pues cuesta mucho trabajo el cuidado de estas personas. Entonces, hemos hablado del colapso del cuidador y de la depresión del cuidador y del cansancio o burnout del cuidador. Entonces, estas enfermedades que cambian la cognición, la conducta de las personas y que además las hace dependientes y poco funcionales con necesidad del cuidado de alguien más, entonces tendremos más riesgo de que estas personas con estas características puedan llegar a ser maltratadas. Las personas mayores que sufren alguna enfermedad o algún padecimiento que se tornan con cambios conductuales o agresivos serán también personas que tendrán más riesgo de sufrir agresión por parte del cuidador. Cuando hay insuficientes recursos financieros, esto es muy importante porque la tarea de cuidar se la dejamos generalmente a una persona que no tiene los cuidados técnicos o profesionales para llevar la tarea de cuidar y entonces eso
hace, ahorita vamos a ver más adelante, las características del cuidador, pero que la persona que cuide se canse más rápido. Entonces, esto va a llevar a que tenga más riesgo de que sea maltratada. Las personas mayores que viven con enfermedades psiquiátricas de cualquier tipo, de cualquier índole o de cualquier evolución, van a tener más riesgo de ser maltratadas. Las mujeres tenemos más riesgo de ser maltratadas y a mayor edad, mayor maltrato. No es lo mismo una paciente de 63 años que a lo mejor alguien de 88 años, donde en general las necesidades de cuidado serán mayores. Ahora, cuando hay una historia social de violencia familiar o doméstica, pues obviamente habrá más riesgo de sufrir violencia en los mayores de edad. Ahora, ¿qué factores de riesgo puede tener el cuidador que lo lleve a abusar o a maltratar de una persona mayor? Colapso del cuidador. Ya decíamos, una persona que está colapsada, que está cansada, que no tiene ayuda, que no sabe cómo hacerlo, que no ha perdido su tiempo, su vida, sus actividades cuidando a alguien más, está cansada, está deprimida y está ansiosa. Entonces, estas personas cuidadoras van a tener más posibilidad de violentar a un adulto mayor que alguien un cuidador que no esté colapsada. Si el cuidador tiene antecedente de enfermedades psiquiátricas, problemas emocionales, situaciones psicológicas, abuso de sustancias, problemas financieros, dificultades económicas o desempleo, también va a ser más fácil que lleguen a tener estas situaciones con las personas mayores, de violentarlas. La tercera categoría de factores de riesgo son los factores ambientales o factores familiares, ¿no? Cuando hay relaciones conflictivas, ¿no? Cuando lo que ya decíamos de antecedente de violencia doméstica, cuando hay una red de apoyo insuficiente, ¿no? O sea, que son a lo mejor 7 hijos, pero solo están 2 en realidad ahí cuidando, o cuando hay alguna situación con algún inmueble o alguna condición que hace que la familia tenga dificultades, pues esto también será factor de riesgo ambiental para que la persona mayor pueda ser violentada. Y los factores de riesgo, como cuarta y última característica o categoría de factores de riesgo para el adulto mayor maltratado, es esta categoría del abuso institucional, ¿no? Entonces, hablábamos que hasta el 65, casi 65% de los trabajadores de instituciones referían haber violentado de alguna manera a un adulto mayor. ¿Por qué puede pasar esto? Pues porque no hay una adecuada capacitación en las personas que están empleadas en este tipo de lugares, no hay adecuada experiencia, no hay una adecuada supervisión por parte de los de las personas que están en puestos altos, no hay una supervisión adecuada de su personal, hay escasez de personal, los salarios pueden llegar a ser bajos, así como hay colapso de cuidador, también hay un burnout o un colapso laboral, y cuando hay o sea, en el ambiente laboral existe como un ambiente negativo, pues esto fomentará a que el personal pues pueda de alguna manera violentar a las personas mayores. ¿Cómo podemos prevenir el abuso en las personas mayores? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos y pensar en que el problema existe. Ahorita está muy en boga hablar de la violencia que existe al maltrato infantil, la violencia en poblaciones vulnerables como las mujeres, como las niñas, pero pocas veces nos ponemos a pensar en las personas mayores. Entonces, concientizarnos y abrir los ojos ante que esto es un problema social que existe, que seguirá existiendo, es importante, abrir los ojos como sociedad. Ahora, realmente existen pocas estrategias que veamos que sirven de manera directa o que sirven así como una estrategia que ayude como tal a limpiar y a curar el problema. No existe. Sin embargo, existen algunas estrategias, unas son más prometedoras que otras, y lo que va más enfocado es ayudar a que el cuidador esté bien. Yo siempre le digo a mis pacientes y a sus cuidadores, a los dos, si tú estás bien, él está bien y viceversa. Necesito que los dos estén bien. Entonces, como sociedad debemos de fomentar también el cuidado de las personas cuidadoras, de las personas que están a cargo de cuidados de otras personas, y no invisibilizarlos, sino hacer visible a esta persona cuidadora, empatizar con ellos y de alguna manera ayudarlos para que busquen y encuentren las herramientas físicas y emocionales que requieren para la tarea de cuidar, ¿no? Ahora existen programas de apoyo
para este tipo de cuidadores, desde programas institucionales, ¿no? En algunas instituciones y hospitales del gobierno existen programas que el Instituto de Geriatría, por ejemplo, hace mucho esta educación a los cuidadores y a los pacientes para completar cursos de cómo cuidar a las personas mayores y saber y normalizar que el cuidado de alguien mayor puede llegar a ser retador física y emocionalmente y aceptarlo, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que cuida a otra persona mayor, debes de saber que no está mal si en algún momento te sientes cansado, cansada, fatigada, deprimida, enojada. Identificar estas emociones es importantísimo para que las pueda, o sea, no nos sobrepasen estas emociones y lleguemos a hacerle un daño a la persona que estamos cuidando. También existen líneas telefónicas de ayuda, centros de acogido de emergencias y la realidad es que nos falta mucho, pero como instituciones de salud tenemos que tener equipos multidisciplinarios que podamos actuar desde varios ámbitos, no nada más atención médica, sino también la justicia civil, la justicia penal, la atención a la salud mental, tanto del cuidador como de la persona mayor, los servicios de protección para los adultos y los servicios de atención prolongado. Ahora, quiero que sepan que el abuso, la violencia a los adultos mayores es un problema que vivimos actualmente en México. Si tú conoces a alguien que piensas que puede estar violentado, tienes que acercarte a estas instituciones gubernamentales como lo son el DIF o inclusive un ministerio público para hacer un acercamiento de una denuncia formal de maltrato y de violencia. Si eres una persona, un cuidador que te ha sentido sobrepasado, que te ha sentido con mucho cansancio, que te has sentido con ganas a veces de gritar o de ser agresivo con la persona que estás cuidando, debes de buscar atención y debes de buscar apoyo emocional y psicológico porque la tarea de cuidar no es fácil. Y para todas las personas que no tenemos que cuidar a un adulto mayor y no tampoco somos adultos mayores violentados, tenemos que abrir los ojos y hablar del problema como comunidad y como sociedad para ayudar a que nuestros adultos mayores vivan una vida digna y que tengan una calidad de vida en la última etapa de su vida. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya sido información de utilidad. Hasta